16 de julio de 1950. El sol brillaba sobre Río de Janeiro y el Estadio Maracaná, una obra monumental recién inaugurada, se preparaba para recibir a más de 200.000 espectadores. Nunca antes, ni después, el fútbol había visto una multitud semejante. Brasil entero estaba listo para celebrar. La Copa del Mundo regresaba después de 12 años, tras el parón obligado por la Segunda Guerra Mundial, y Brasil se había postulado como el anfitrión perfecto. Un país gigante, en crecimiento, que soñaba con consolidarse en el mapa mundial a través del fútbol. Todo parecía alineado para que la verde-amarela levantara su primera copa en casa. La prensa ya había proclamado campeones a los jugadores. El gobierno preparaba discursos y festejos. Los hinchas cantaban en las calles como si la victoria estuviera asegurada. Pero ese día, lo que debía ser una fiesta se transformó en una tragedia nacional. Lo que debía ser un triunfo eterno terminó como la derrota más dolorosa de la historia del fútbol brasileño. Ese día nació el mito del maracanazo. El Mundial de Brasil 1950 fue el primero tras la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba devastada. Alemania y Japón ni siquiera fueron invitados. La Unión Soviética rechazó participar. Y selecciones como Escocia, Turquía e India renunciaron a última hora. Brasil vio en la organización del torneo una oportunidad histórica. Se construyó el Estadio Maracaná, con capacidad oficial para 200.000 personas, aunque se cree que en el partido final entraron más de 210.000. Era un símbolo de modernidad y poder, un estadio para mostrar al mundo la grandeza de Brasil. La selección anfitriona llegaba con un fútbol arrollador. Era un equipo veloz, ofensivo, con jugadores como Ademir, Cicinho y Jair. La prensa mundial lo consideraba imbatible. Uruguay, en cambio, llegaba con dudas. Su liga estaba en crisis y su selección no era vista como favorita. Sin embargo, su historia pesaba. Habían ganado el primer mundial en 1930 y el oro olímpico en 1924 y 1928. La garra charrúa era una marca registrada, pero pocos creían que pudiera con Brasil. La confianza de Brasil era total. Los periódicos daban por hecho el título. Un famoso diario, O Mundo, publicó la foto de la selección con el titular: "Estos son los campeones del mundo", antes del partido. El alcalde de Río de Janeiro, horas antes del encuentro, dio un discurso en el que afirmó: "Jugadores, estáis a punto de ser coronados campeones del mundo. No hay alternativa a la victoria". El presidente de la FIFA, Jules Rimet, incluso preparó su discurso en portugués, convencido de que Brasil ganaría. Todo estaba listo para la celebración, salvo un detalle: todavía faltaba jugar contra Uruguay. En el formato de 1950 no había final como la conocemos hoy. La segunda fase era un cuadrangular entre 4 equipos: Brasil, Uruguay, España y Suecia. Brasil goleó 7-1 a Suecia y 6-1 a España. Uruguay empató 2-2 con España y venció 3-2 a Suecia. Así llegaron al partido final. A Brasil le bastaba con un empate. Uruguay estaba obligado a ganar. La diferencia de goles y el rendimiento previo hacían pensar que sería un trámite. El 16 de julio de 1950, el Maracaná se llenó hasta los bordes. Más de 200.000 personas, una cifra récord, se reunieron para ver lo que creían sería la coronación de Brasil. Primer tiempo. Brasil atacó sin descanso, pero Uruguay, liderado por su capitán Obdúlio Varela, resistió. El negro jefe arengaba a sus compañeros, pidiendo calma y recordándoles que nada estaba perdido. Segundo tiempo. Minuto 47. Gol de Friaza. Brasil 1-0. El estadio explotó de alegría. La copa parecía asegurada. Minuto 66. Schiaffino recibe un pase de Guilla y empata 1-1.
El silencio empieza a recorrer las gradas. Minuto 79. Guilla, con una corrida por la derecha, enfrenta al arquero Barbosa y dispara al primer palo. Gol. Uruguay 2-1. El Maracaná quedó enmudecido. Cientos de miles de personas callaron de golpe. El silencio fue tan brutal que quedó grabado en la memoria de los presentes. Brasil intentó reaccionar, pero la presión fue insoportable. Los últimos minutos fueron un suplicio. Cuando el árbitro pitó el final, Uruguay se consagró campeón del mundo. La imagen era surrealista. 200.000 personas en silencio absoluto, algunas llorando desconsoladas. Los jugadores brasileños estaban derrumbados en el césped. El presidente de la FIFA, Jules Rimet, bajó solo al campo para entregar la copa. Nadie lo acompañó. Tuvo que improvisar, entregar el trofeo en silencio y retirarse en medio de un estadio sumido en el dolor. El maracanazo fue una tragedia nacional. La derrota fue tan inesperada que provocó llanto colectivo, depresión y hasta suicidios en Brasil. El arquero Moacir Barbosa fue señalado como culpable. Se lo acusó por no detener el disparo de Guilla. Cargó con ese estigma el resto de su vida. Décadas después diría: en Brasil, la pena máxima es de 30 años. Yo llevo más de 40 pagando por un crimen que no cometí. La camiseta blanca que usaba Brasil fue considerada maldita. Nunca volvió a usarse. En su lugar nació la famosa camiseta verde-amarela, que con los años se convirtió en símbolo de gloria. Para Uruguay fue la gesta más grande de su historia. Alcides Guilla, autor del gol decisivo, resumió la hazaña con una frase inmortal: solo 3 personas han logrado silenciar al Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Obdulio Varela, el capitán, quedó en la historia como el símbolo de la garra charrúa. Su liderazgo fue clave para resistir la presión y dar ánimo a sus compañeros. El maracanazo no fue solo un partido, fue un evento cultural, social y político. En Brasil se convirtió en un trauma nacional que moldeó la identidad de su fútbol. Años después, ese dolor sirvió como motivación. Brasil se reinventó y con Pelé y Garrincha dominó el mundo en los años 50 y 60. Pero la herida de 1950 nunca cicatrizó del todo. Para Uruguay, fue la última gran hazaña antes de entrar en una etapa de altibajos. Pero el recuerdo del maracanazo sigue siendo parte de su orgullo y de la identidad de la garra charrúa. El maracanazo es hasta hoy el partido más recordado en la historia del fútbol. Un recordatorio de que en este deporte nada está escrito, que la gloria y la tragedia pueden separarse por un instante. Brasil aprendió a levantarse, pero aquel 16 de julio quedó marcado para siempre. Si te apasionan las grandes historias del fútbol, suscríbete, dale like, deja tu comentario y revive con nosotros los momentos que hicieron eterno a este deporte.